Atención, en todas las plataformas de Madero. Comienza Conversando. Media hora cruda y directa para desmenuzar la política y a los políticos. Conversando con Carlos Cantero y Percival Madero. Desde este momento, un programa sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Bienvenidos a Conversando. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente acá en nuestro programa Conversando con nuestro colega y amigo, el doctor Carlos Cantero, a quien le agradecemos la gentileza que tiene siempre de darse un espacio en sus ocupados tiempos para conversar con nosotros aquí en la plataforma de Madero Comunicaciones y en este programa Conversando, para darle vuelta y analizar algunos temas que han sido de interés en el mundo y acá en nuestro país. Carlos, gusto saludarte y gracias nuevamente por estar compartiendo tu tiempo con nosotros. Percy, un abrazo, y a la amiga y amigo televidente y auditor un saludo muy cariñoso, muy fraternal. Carlos, mira, esta semana enfrentamos el panorama nacional particularmente con varias cosas que son interesantes de poder conversar. Se ha establecido como un criterio electoral, algo bochornoso, no solamente en la UDI, sino que en los demás partidos, que teniendo una cantidad de militantes importantes, o sea, en el caso de la UDI más de 100.000 militantes, solamente 40.000 pueden votar, y que iban a votar el domingo pasado, y que no pudieron hacerlo por un sistema que se les cae, que hay un tipo de hackeo, etcétera. Pero más allá de las circunstancias, ¿por qué no nos da tu opinión respecto de lo que suele ocurrir en esto? Y si acaso nosotros tenemos bien la perspectiva de lo que ha sido el registro electoral de los partidos internamente y de nuestro propio servicio de registro electoral, que es el que de alguna manera, da orden y da, parámetros a esta elección de partidos. ¿Cuál es tu impresión respecto a eso? Lamentable lo que ha ocurrido. Me parece a mí que se ha dilapidado una bonita ocasión y se puede haber producido el hackeo o el autohackeo. Hackeo en el sentido de que alguien intervenga de afuera. Autohackeo, el que decisiones internas, amistocracia, compadrazgo, selección del proveedor inadecuada, terminó con un proveedor que no tiene las condiciones para entregar. Y eso es igual a un autohackeo. Lo concreto es que en pleno siglo XXI, en plena despliegue de la sociedad digital, un partido pequeñito no pudo hacer, porque no estamos hablando de la votación por Estados Unidos, ¿verdad? Que sí, se hace electrónicamente no solo a nivel de país, sino que a nivel mundial. No, en un país chico y con un partido de tamaño proporcional al país, no se ha podido implementar una votación electoral. Me parece francamente vergonzoso, penoso, lamentable. Segundo, una derivada que sale de lo que tú has planteado. Hay que asumir que los partidos están pasando muy mal momento y la verdad es que las votaciones son pero muy esmirriadas. O sea, la cantidad de gente que va a votar. Te hago un comentario. Si van a votar 40.000 personas en la elección de la UDI, va a ser un tremendo éxito. Y yo creo que no van a votar 40.000. Te lo doy. No, perfecto. Va a ser mucho menor y vamos a poder ver reflejado. Espero que den la cifra de los que voten, porque normalmente se disfraza diciendo votó el 25% y se ganó con tal. Se habla de porcentaje, sí, pero porcentajes pueden ser sobre 40.000 o sobre 4.000. Carlos, es una derivada de esto, me parece, pero una derivada de esto interesante en este ping-pong de ideas. ¿Te parece a ti que los registros electorales en general de los partidos, que son los partidos los que tienen que elegir las personas que finalmente van a ocupar cupos de poder en el Estado, que son los que lo determinan, está suficientemente reglamentada? ¿Tenemos nosotros un servicio electoral que de alguna manera condicione las vidas internas de los partidos para que los ciudadanos que les damos nuestra confianza, o que los partidos cuando imponen sus propios candidatos no tengan una vigilancia un poco mayor a propósito de esta ley electoral, para que la ley electoral de alguna manera regule el cómo se hacen todas estas participaciones internas y que obligue a que un porcentaje mínimo, 50% más uno, digamos, de los inscritos participe para que el partido siga existiendo? Si no, tendría que reinscribirse de nuevo. ¿Te parece una cosa que nos falta algo como Estado? La primera cuestión es que en realidad
la ley de partidos políticos no tiene mayores incidencias en lo que estamos hablando. Los militantes están muy abultados y en realidad en la práctica si nosotros viéramos cuántos militantes pagan sus propias cuotas, yo le garantizo que en Chile no hay más de 1000 militantes. 1000 militantes que paguen cuotas. Nadie paga cuotas, todos están inscritos, pero los que están inscritos no tienen ningún compromiso, ninguna obligación que se pueda verificar, que se pueda medir tangiblemente. Y en consecuencia, la única manifestación de vinculación es cuando se vota o cuando se va a los encuentros o a los consejos, a los congresos que hacen los propios partidos. Eso es una primera cosa. Y la segunda cosa, respecto de cómo funciona esto en el nombramiento de personas para ocupar cargos, la verdad es que en general hay una mínima consideración respecto de las capacidades de las personas y hay una inmensa consideración respecto de quién es más cercano, más funcional, más compadre, más pariente. En definitiva, lo que los medios de comunicación hoy día están definiendo como la endogamia de la política, que es transversal al izquierda, centro y derecha. Nadie escapa a este movimiento endogámico que es más conocido como endogámico, muy elegante, muy académico, el compadrazgo. El compadrazgo institucionalizado en nuestro país, que no reconoce mérito, sino servidumbre al servicio de un interés o de una persona o de un grupo. Para mantener el poder. Así es. Carlos, tú eres un hombre de Estado, viste muchas cosas durante tu ejercicio como diputado, senador, vicepresidente del Senado. ¿Tú crees que al Estado le hace falta una ley electoral distinta para que de alguna manera minimice el error o minimice esto que estamos justamente comentando ahora, que es el cómo entender los partidos políticos y las obligaciones que tendrían que tener, dada la importancia que tienen para la democracia y para la ubicación de los puestos al que tú hacías referencia? Yo tengo la impresión de que se está produciendo un cambio en la democracia. En la democracia del siglo XXI va a ser completamente distinta y se empieza a ver. Las instancias de poder ya no están en los partidos políticos. Siguen teniendo el derecho a llenar los cupos de cargos, pero cada vez lo hacen con menos criterio, cada vez hay gente más incompetente y en consecuencia se caen en descrédito. Lo que yo visualizo es que el poder de la política migra, amiga y amigo auditor, hacia las redes sociales. Cada día hay más influencia en las redes sociales. Y si bien es cierto, fueron capaces de hacer grandes movilizaciones, derrocar gobiernos, pero luego tenían serios problemas para articularse, para construir una alternativa, eso está cambiando hoy día y estamos viendo en distintos lugares del mundo fenómenos muy, muy interesantes de corrimientos de placas, verdaderos movimientos tectónicos, donde se están produciendo novedades políticas muy interesantes que están recién empezando a ser analizadas y estudiadas. Lo concreto es que el poder de la política migra desde los partidos políticos hacia las redes sociales, hacia el internet, hacia la netocracia, o sea, la democracia que se da en las redes. Perfecto. Interesantísimo. Carlos, mira, un tema que está también de Estado y muy preocupante, es un tema que no sé si acaso el nombre correcto es hablar de las inteligencias del Estado y cómo nos hemos dado cuenta de que estas inteligencias aparentemente nos están dejando, no sé, la verdad es ridículo, pero al menos muy preocupados porque tenemos serios problemas en nuestra inteligencia, dado los últimos acontecimientos que hemos visto en Carabineros, en el Ejército, etcétera. ¿Qué pasa con nuestras inteligencias? Y si acaso también este cambio tecnológico nos está llevando a tener una mirada distinta. ¿Cómo está hoy día la ANI? ¿Cómo están, por ejemplo, los organismos de inteligencia del Ejército, de Carabineros que están en cuestión hoy día? ¿Cómo están las contrainteligencias de eso? ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema tan delicado de Estado? Bueno, precisamente, Percy, el día de ayer a mí me tocó conducir, organizar, convocar a una reunión sobre ciberinteligencia, ciberseguridad, ciberdefensa nacional. Bien. De tal manera que tengo muy fresca la información, los distintos puntos de vista y en general, partiendo desde el propio presidente de la República, el ministro de Defensa, lo que han dicho en los textos que ellos han trasuntado a la opinión pública, es que tenemos un
problema de falta de actualización, de puesta a punto del sistema. Hay todavía mucho enfoque cartesiano. ¿Qué significa eso? Mucha parcela. Bien. Mucho grupito aislado que no trabaja en articulación, que no son redes, que no son network trabajando en sí misma. En consecuencia, hay dos problemas. Hay un problema cultural de los estilos de trabajo, de los equipos, cómo se constituyen. Ya lo hemos dicho hace un minuto, mucho compadrazgo al nombrar en vez de buscar gente competente, gente calificada. Y lo segundo es que las tecnologías están haciendo un cambio radical. Ahí en eso hay que reconocer y poner en valor el tremendo esfuerzo que está haciendo investigaciones, la Policía de Investigaciones de Chile, que intenta a toda costa actualizarse tecnológicamente, pero además hizo un proceso en los últimos 10 años muy exitoso de incorporar profesionales universitarios altamente calificados, muy bien seleccionados desde el punto de vista de la probidad, desde el punto de vista de las competencias técnicas, del mérito de las personas, y quizás lo más valioso, y es lo que tienen que copiar los demás servicios, es la imbricación que se produjo entre los policías antiguos, que ya estaban bastante cuestionados, y estos nuevos grupos que vinieron a generar una nueva policía de investigaciones que está volcada hacia la tecnología, hacia las comunicaciones modernas, hacia los sistemas de inteligencia mucho más sofisticados. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque en definitiva lo que dijo el presidente ayer fue ratificado por los expertos y técnicos en inteligencia, en ciberseguridad, en ciberdefensa. Chile está en una posición desmedrada. Y llegó a decir alguno de los especialistas, la ANI habría que desarmarla mañana en la mañana. Completamente desarticulada la ANI, sin ninguna coordinación, sin ninguna integración con otros ámbitos. Resumen, no le demos más vuelta al punto. Tenemos graves problemas de desinteligencia en las materias de inteligencia nacional. Perfecto. Ahora, esto de los equipos, esto de las nuevas miradas, esto de la incorporación de las nuevas tecnologías, hace todo un proceso, digamos, que dista de la década pasada solamente. Ha cambiado tanto las circunstancias y van a seguir cambiando. Sin embargo, ¿cómo se aprecia esto? Porque antiguamente, décadas atrás, las inteligencias eran vitales para poder ordenar la información que se producía en el mundo y de entregarle a las autoridades, a los jefes de Estado, particularmente elementos de decisión, de información cierta, de información objetiva, o sea, de fuentes bien calificadas, no el rumor. Entonces, hoy día que tú tuviste la oportunidad de poder convocar a todo esto de lo que tenía que ver con ciberseguridad, ciberdefensa y ciberinteligencia, ¿qué emana como resumen de lo que tú pudiste convocar ayer? Esto estamos a pasos. Voy a poner un ejemplo así. El ejemplo grafica lo que te quiero trasuntar como idea. La reunión era de expertos, 70 expertos de alta calificación de todas las Fuerzas Armadas, de la Policía de Investigaciones, de Carabineros, de servicios públicos, de las universidades, etcétera, y de la empresa incluso, de la industria de la seguridad. Pero a las 11 de la mañana se abrió un espacio de talleres, de mesas de trabajo, y en esas mesas de trabajo habían estudiantes de ciencias políticas, de sociología, de informática, que querían participar. Entonces allí se abrió el espacio para que ellos pudieran interactuar con los expertos, y fue una experiencia notable. Un niño de 20 años que está en tercer año de cualquiera de estas carreras, ingeniería, ciencia política, que maneja Big Data, o sea que analiza redes sociales, mostró un trabajo donde él está monitoreando minuto a minuto, hora a hora, qué pasa en las redes, qué opina la gente en las redes sociales. Y yo me daba cuenta la diferencia entre lo que la autoridad está diciendo en un momento, lo que el servicio profesional de informaciones le está entregando a la autoridad,
y lo que está leyendo este hombre joven, que usa tecnologías que están disponibles, sí, que la única característica que tiene es que él sabe manejar la Big Data. Entonces él me decía, mire lo que, en resumen, había una situación muy crítica respecto de lo que estaba haciendo el gobierno, había una situación muy crítica respecto de lo que estaba informando el ministro del Interior en este caso, y una muy mala evaluación de la sociedad civil. Pero yo estoy seguro que esto no lo conocía la autoridad, no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Y por eso que en un momento decía blanco, el otro día decía negro, esto fue porque esta persona era violenta, al otro día salía que hemos terminado finalmente, y ya tocaremos ese punto, hemos terminado en que se destruyó la grabación, en que ahora el sargento está diciendo que en realidad sus jefes le ordenaron esto, y la pregunta es, ¿y a los jefes quién le ordenó qué? Exacto. Y muy interesante. Y das el paso para asumir el siguiente tema, que tiene que ver justamente con esto, que tiene un tema que ha azotado fuerte, porque es un tema político, es un tema muy potente, el tema de la Araucanía, del conflicto mapuche en general, y de los y del sector muy minoritario de un sector, de la etnia mapuche, representada por grupos más bien que están en la década de los 70, que quieren usar la fuerza, que están muy unidos al modelo de la FARC y cosas así. En el caso de Catrillanca hay muchas cosas que decir y probablemente estos tiempos no alcancen para poder analizar en profundidad, pero lo que ha pasado es claramente una falta de inteligencia, sin duda, pero también un descontrol inaudito, increíble, digamos, desproporcionado el descontrol respecto a lo que ha ocurrido con personas que finalmente se dan de baja, 4 carabineros, un general y un coronel para afuera, para la casa, pero finalmente sale uno de estos sargentos que fue el autor del disparo que produce la muerte de Camilo Catrillanca, y diciendo una cosa como que se le había obligado a mentir. Y yo no sé si acaso estamos en condiciones de hacer aseveración de la verdad de lo que él dice, pero qué grave lo que está ocurriendo, particularmente porque el ministro del Interior y el presidente de la República llaman al general, el jefe de las fuerzas policiales, de carabineros, más todo su alto mando, a dar cuenta respecto a esto. Y parece que este descontrol, esta falta de inteligencia, como la que tú citabas recién, o contrainteligencia también, si prefieres, nos da como un sentido de que las cosas están más mal de lo que uno puede observar. O sea, se le da cobertura, amplia cobertura en las redes sociales, en los medios de comunicación abiertos. ¿Qué pasa con eso? ¿Y cuál es la credibilidad que nos puede generar esto? Porque finalmente, si él dice que se le ha obligado a mentir, está diciendo algo extremadamente grave para el Estado y para la propia institución. ¿Cuál es la salida de esto? ¿Y qué deberíamos esperar? No con una cuota de una mirada de estadista, una mirada de largo plazo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para poder mejorar esto? Porque hoy día el problema lo tenemos, está bullente, la desconfianza están ahí, hay muchas cosas que hacer al respecto, pero a tu juicio, ¿qué es lo que está pasando y cuáles deberían ser las soluciones para esto, Carlos? Lo primero es poner en valor el mérito de un programa ciudadano como este. Porque en el primer momento en que analizamos el caso Catrillanca, en la primera ocasión, a horas de que había ocurrido, así es, nosotros dijimos algo que puede resultar un poco chocante. Pero si yo me acerco a un animal, por ejemplo, a un animal doméstico, a una mascota, por ejemplo, si yo me acerco a un perro, mascota, y el perro sale hacia el lado, o se asusta, nosotros dijimos, es ahí el hecho de que a ese animal doméstico, mascota, alguien lo ha tratado mal, alguien lo ha golpeado. ¿Y por qué dijimos eso? Lo dijimos expresamente, porque nosotros dijimos, no es lógico poner en la primera línea a carabineros que no están preparados para esto. Esto es miserable, esto es un abuso. Este es un atropello, que personas que tienen 1 año de formación tengan que estar en la primera línea sin ninguna estructura, sin ningún criterio. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque si un animal muestra reacción frente a los estímulos, 1000 veces superior es la reacción de un ser humano. Esos seres humanos que visten uniforme, que los
instruyeron para actuar de una manera, después le hacen pagar todo el costo. Y en esto yo creo que hay, lo dijimos también en el programa anterior, no hay un marco teórico, no hay profesionales, no hay expertos, no hay conocimiento adecuado de cómo tiene que enfrentarse una crisis como esta. Y simplemente se le ha dado énfasis a un grupo como de contraterrorismo, como de una fuerza de choque, como comandos en la Araucanía. Por esa vía, este camino va a llegar a un solo destino: se va a agudizar la confrontación, se va a agudizar la violencia. No sé, yo lo que quiero decir, Percy Madero, el problema no está en los carabineros, cabos y sargentos que estaban ahí. Esas personas son tan víctimas como Catrillanca. Tampoco está en los mandos medios que están en terreno. Aquí falta una política institucional. Aquí falta una política de Estado. Lo hemos estado diciendo incansablemente. No hay un marco teórico. Esto se está mirando como una guerra interna prácticamente. Aquí lo que hay que poner es más masa crítica, y yo le hago un llamado al presidente Piñera. Presidente Piñera, empieza a nombrar gente competente, que tenga vínculos, que tenga formación. Las redes más estrechas son siempre muy importantes, pero hay que darle valor al mérito y a la capacidad profesional. Le ruego que haga esto por el bien de Chile, porque hay muchos lugares, ya lo hemos dicho en la ANI, hay un verdadero quiebre en la ANI. Se está nombrando a gente que puede ser muy estrecha, muy cercana, de mucha confianza, pero que no tiene las competencias. Es evidente que tenemos muchos frentes donde hay muchos problemas de competencia para enfrentar el desafío que desde la administración del Estado se tiene que cumplir. Yo pido formalmente y pido humildemente que se considere esta opinión, que se considere este punto de vista. Carlos, ¿y cuáles son los niveles de incompetencia de nuestro generalato respecto a eso? Porque, si bien es cierto, esta es una institución, digamos, jerarquizada, donde hay un grupo de generales que han hecho una carrera de Estado, ¿no será? Y tenemos al último jefe de inteligencia de Carabineros, el general Blue, preso por el caso Huracán. ¿No estaremos también buscando, digamos, algún tipo de responsabilidades cuando es precisamente en el generalato, las carreras más altas, de coroneles hacia arriba, en carabineros, en el ejército, etcétera, donde falta o existe una carencia enorme de poder entender los procesos actuales? ¿Son tan profesionales? ¿Llamamos a retiro a todos? Y hay 20 tipos que se fueron para afuera en carabineros, 20 más que se fueron en el ejército. ¿Pasa algo ahí? O sea, porque obviamente ellos no se mandan solos, tienen el poder civil a quien tienen que someterse. Pero también hay dentro de las escuelas, digamos, del ejército, las escuelas formadoras de nuestros oficiales y de nuestras clases, que da la impresión que ahí falta, y ahí está la carencia, ahí está el nudo, ahí está, yo diría, la debilidad de nuestro sistema. Porque si mira, bien, Percy, ¿qué opinas tú? en mi opinión, la neurobiología es muy clara. Cuando falla un órgano, el problema no está en el órgano, el problema está en la estructura superior que lo comanda. Bien. Aquí lo que está ocurriendo es que el poder civil, es decir, el poder político, no tiene los niveles de competencia ni está recibiendo los niveles de asesoría con la excelencia y con la competencia que se requiere. Dicho en castellano, me lo enseñó mi abuela hace muchos años: cuando la cabeza anda mal, mijito, el cuerpo tiene que andar mal. Bien. Entonces, yo no, por eso digo, ni cabos, ni sargentos, ni tenientes, ni capitanes. Está más arriba. Pero esos generales se mandan solos. No, esos generales reciben instrucciones desde el poder civil y hacen lo que el poder civil le instruye, porque ellos son jerarquizados y obedientes. En consecuencia, es la parte de arriba donde están los problemas y no en la parte de abajo, que terminan pagando todos los costos. Ese sargento, en mi opinión, es una víctima, tan víctima como
el señor Catrillanca, que terminó con un balazo que le quitó la vida. Perfecto, lo entendemos perfectamente bien. Ahora, en esta formación, en esto que dice, en lo que se ha señalado, yo diría, en esta manera, porque en los niveles de información, cuando se habla digamos en establecimientos, en estados donde se conocen estos temas, hay ciertos niveles de reflexión, pero cuando una ciudadanía, digamos que no tienen un pelo lesa, pero que no tienen la instrucción para entender, digamos, o a veces los conocimientos, a veces para poder entender estos procesos, toma esto como un agravante en las circunstancias que existan, no solamente en la pérdida de confianza en las instituciones generalizadas, carabineros, ejército, partidos políticos, iglesias, digamos, y todos los digamos, las características de las instituciones que ya vastamente lo hemos tocado en nuestro programa conversando, Carlos, pero ¿dónde está digamos, solamente tú asumes o arguyes que el tema está en las bondades de los talentos políticos que hoy día nos gobiernan? ¿O no hay definitivamente escuelas de gobierno dentro de los partidos políticos incluso, ya que sean capaces de poder darle una mirada a un asunto de Estado, más que el compadrazgo, el compañerismo, la cercanía, etcétera, para esto? ¿Dónde está el problema y cómo se soluciona un problema de Estado de esta envergadura, Carlos? Tú lo acabas de mencionar. Hay problemas en la estructura superior porque no tienen los marcos teóricos ni tienen la asesoría que se requiere para esto. Tu segunda pregunta, ¿no hay escuelas de gobierno? No las hay, Percy, no las hay. No las hay. Hay gente que sale de la calle y se va a cargos súper importantes sin nada más mínima formación. Y lo tercero, hay un desconocimiento absoluto de lo más fundamental de todo esto, que es cómo se percibe la realidad, cómo se construye finalmente la estructura de pensamiento de las personas. Fundamentalmente eso ocurre en función y en torno a lo que los medios de comunicación, particularmente la televisión, señalan. Te voy a poner un ejemplo. En esta mañana que se va a emitir este programa al mediodía, todos los canales de televisión están hablando que en Santiago, en el mes de diciembre, hay una llovizna, una lluvia. Poco menos que todo Chile se está poniendo impermeable. ¿Me puedes decir tú, qué le importa a un ariqueño, por ejemplo, que en Santiago estén cayendo 2 gotas locas? Sí. Y todo Chile está hablando de que están cayendo 2 gotas locas. Entonces, ¿cómo se construye la realidad? En los medios de comunicación. Y la política no entiende esto. Y entonces, finalmente, no es la autoridad, no es el ministro el que está dando una información, no es el experto el que está dando una información, son los comentaristas, son los faranduleros, son los opinólogos, los que construyen la realidad. Y durante toda la mañana, cada día de la semana, están estos opinólogos hablando de política, hablando de crimen, hablando de delincuencia y construyendo una realidad pobre, mediocre. Y todo Chile termina hablando. Hoy día en el almuerzo de los muchos chilenos, en Copiapó, en Antofagasta, en Iquique, en Arica, van a hablar de que estaba lloviendo en Santiago. ¿Qué le importa a esa gente que esté lloviendo en Santiago, por Dios? Sí. Pero los medios construyen una realidad. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en política eso es exactamente, Percy, lo que está ocurriendo. Los que tienen que salir a hablar no salen a hablar. Prácticamente ver un político hoy día en la televisión es como sacarse la lotería, ¿cierto? Porque tenemos puros opinólogos que son los que conducen la percepción de la realidad y la construcción de lo que es la percepción del mundo. Perfecto. Carlos, te agradecemos enormemente este nuevo conversando. Hemos tratado temas interesantísimos. Yo creo que obviamente en la repetición de estos programas, que son los días domingo, seguramente nuestra distinguida audiencia y televidentes van a poder revisar de nuevo, tal vez, a mi juicio, uno de los programas de más contenido que hemos hecho en un tema tan de Estado como el que tú dominas,
Carlos. Quiero agradecerte la gentileza de estar una vez más con nosotros y los últimos segundos para que te puedas despedir de nuestros distinguidos auditores y televidentes de acá en Conversando, Carlos. Un abrazo, Percy, muchas gracias por la oportunidad de hacer esta conversación tan directa, tan franca. Usted, amiga y amigo televidente y auditor, muchas gracias por su sintonía, por su confianza, y seguiremos construyendo opinión pública con un enfoque serio, responsable, respetuoso, a veces enfatizando ciertas cosas, pero es por el amor a la verdad, por el amor a lo que creemos, por el amor a las convicciones, sin ningún interés subalterno. Distinguidos auditores y televidentes, hasta una nueva oportunidad aquí en Conversando. Muchísimas gracias. Y hasta aquí llega la conversación de hoy sobre política, ética, partidos, tendencias y sociedad. Conversando vuelve con Carlos Cantero y Percy Valmadero con lo crudo y directo de la política.